Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en un programa más de diálogos de psicología. Como siempre, con esta secuencia de programas en este periodo que tienen que ver con coaching. La verdad es que, como siempre, tenemos unos invitados estelares. Tenemos hoy con nosotros a una persona que nos va a aclarar, a dilucidar y a compartir sus buenas prácticas sobre un tipo de coaching. Como sabemos, hemos estado teniendo diferentes invitados que nos han enriquecido y nutrido principalmente a nuestros escuchas con temas de coaching y sus prácticas. Entonces, el día de hoy, la verdad es un gusto para mí saludar. Bienvenida, Lupita. Muchas Tenemos gracias. con nosotros a Guadalupe Navarrete, que voy a leer brevemente algunas de sus cuestiones de preparación. Ya saben que siempre nos gusta engalanar a nuestros invitados, y entonces Lupita es nada más y nada menos que coach ejecutivo y equipos de alto desempeño, que eso es de lo que vamos a hablar hoy. Exponential Business School en proceso de certificación, pero justo estamos diciendo que ya no es en proceso, ya tenemos la certificación, así es que es parte de lo que vamos a presumir el día de hoy en nuestro programa. Tiene una maestría internacional en Management Law and Humanities of Sport, que de hecho es lo que estábamos platicando ahorita un poco tras bambalinas, que esa es como la siguiente meta, ¿no?, de preparación, por lo cual la vamos a seguir invitando para que nos cuente sus prácticas futuras, que es este coaching deportivo que estamos así como entrando en puertas, y nos platicará ahora nuestra invitada. Bueno, tiene estudios en Milán, Italia, en la Universidad de Suiza, que soy incapaz de pronunciar. ¿Cómo se pronuncia? Neuchâtel. Y bueno, el tema de hoy obviamente es coaching ejecutivo, con un gustazo para que nos aclare, nos enriquezca con qué es esto del coaching ejecutivo. Primero que nada, bienvenida, Lupita. Muchas gracias. Esta es tu casa, ya sabes que bienvenida Sí, a la UPAEP y a este gracias. programa que tiene como propósito, fíjate, dialogar sobre temas de psicología en este tono justamente de pregunta, respuesta, pero además de construir un poco el conocimiento, que eso es como lo idóneo, pero además de divulgarlo, porque los programas pues quedan grabados, y la verdad es que muchos de ellos nos han servido para contenidos de aula, contenidos complementarios para sistema abierto, para sistema en línea. Perfecto. Entonces prácticamente estamos grabando una conferencia, una sesión, ¿no? Pero en un ambiente muy relajado que nos permite como comentar y dialogar alrededor de qué es esto del coaching ejecutivo. Pues sí, pues para mí un honor estar aquí, sobre todo sabiendo el impacto que podrá generar pues esta conversación que tendremos. Y justo, ¿no? Eso es como la base del coaching. Uh-huh. Generar conversaciones, ¿no? Tener estas conversaciones, sobre todo en el ámbito ejecutivo, es estas conversaciones que no se dan y que a través del coaching creamos las competencias para que se den, ¿no? Okay. Entonces es cómo surgen, ¿no? La necesidad de tener un coaching o un coach en una organización. Es muchas veces, ¿no? Nos buscan o se acercan a nosotros para siempre, ¿no? La organización es llegar a un resultado, ¿no? ¿Cómo se llega a un resultado? Pues es que mediante acciones. Ok, pero solo mediante acciones, solo por mandar un correo ya se va a lograr el resultado. No. No es simplemente la acción, ¿no? Es que esa acción genere un compromiso, ¿no? Ok. Oye, Lupita, me surge una curiosidad. Digamos que esta mirada hacia la persona es como el nuevo enfoque de las organizaciones, ¿no? Es como preocuparnos, en lugar de por las acciones o los números o las estadísticas, voltear a ver justamente quién produce esa acción, y entonces preocuparnos por la persona, ¿no? El ejecutivo. Cuando hablamos de coaching ejecutivo, mi pregunta es, ¿solamente se aplica a ejecutivos, o por qué le ponemos este nombre de ejecutivo? ¿Porque se está manejando en alta dirección? Pues finalmente ejecutivo porque trabaja como la parte organizacional, se podría, ¿no? Incluso yo me atrevería, ¿no?, de manera personal a llamarle, por lo menos al que yo estudié y el que practico, como también un coaching organizacional, ¿no? O sea, finalmente no es simplemente para un nivel ejecutivo como tal, sino finalmente pues para todos en el ámbito organizacional, y es justamente eso que tú mencionabas, ¿no? Como la parte humana es finalmente la que produce los resultados. Y esta parte humana pues tiene prioridades, tiene valores, ¿no? Claro. Tiene esto que lo mueve, ¿no? Y entonces es como a través del coaching
podemos llegar a esta parte, estas fibras que realmente mueven a las personas y hacen que estén comprometidas y finalmente el compromiso hace que tengan acciones que lleven a la productividad de la empresa, ¿no? Oye, y yo como empresario, por ejemplo, si yo dijera esto se ve interesante, es una nueva forma de intervenir o de acercarme a mis colaboradores, ¿qué podría esperar de un proceso de coaching ejecutivo? Es decir, en forma y en fondo, ¿no? En tiempos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede llevar un coaching, como en rango, ¿no? Porque me imagino que debe ser como muy difícil decir, te dura 2 semanas, no. Sí, o sea, como cuánto tiempo, qué resultados puedo esperar, como cuáles consecuencias del proceso, no sé. Mira, como tal, justamente, el proceso de coaching es justo un proceso, con un inicio y con un fin. Y el fin es una meta específica, medible, ¿no? Donde puedes realmente tener un tangible y confirmar finalmente que hay un resultado como tal. Y normalmente el proceso de un coaching ejecutivo duraría aproximadamente 8 sesiones, ¿no? Donde cada sesión va espaciada alrededor de 3 semanas y media, 2 semanas, como para dar este seguimiento, ¿no? Okay. Como tal, ¿no? Respondiendo de manera específica a tu pregunta, es un proceso de coaching inicia justamente con una necesidad o con una inquietud como tal de a lo mejor este ejecutivo, esta persona que trabaja en una organización y que decide o quiere llegar a una meta, él mismo junto con su equipo de trabajo. Ok. Entonces, digamos que la aproximación hacia el servicio puede ser organizacional, es decir, que la empresa en sí diga, a ver, este grupo de personas, por esta meta en particular o por las características de este equipo van a entrar al proceso de coaching, o puede ser individual, o sea, puede ser que algún ejecutivo o algún colaborador esté como en este proceso a lo mejor de necesidad y recurra al coaching. Es justamente, puede ser, ¿no? Déjame darte como un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, si hay un empleado que tiene un gran desempeño en la empresa, pero le hace falta el desarrollo de alguna competencia y lo van a ascender de puesto, lo van a volver director y resulta que su competencia en la escucha o el manejo del tiempo, lo que quieras, resulta que no ha dado como tantos buenos resultados en eso, pero todo lo demás está perfecto. Entonces a lo mejor lo invitan a un proceso de coaching para desarrollar esa competencia. Entonces el coach primero a través de, ¿no? Puede darse el proceso a través como de esta observación y ver qué son aquellas cosas que le están faltando. Y el coaching, la riqueza de este coaching es que te cambia de observador, ¿no? Hace que finalmente tú puedas verte desde otro ángulo, cambia tu visión, ¿no? Tu observador te transforma y entonces eres capaz de ver otras cosas que antes no veías. Y entonces pues por lo mismo eres capaz también de tomar acciones que antes no tomabas. Y esto es desde la conciencia propia, ¿no? Entonces, por eso es tan enriquecedor, porque es un respeto a la persona como tal. Y la persona es la que genera los resultados. El coach no aconseja, no le dice qué hacer, no le dice cómo hacerlo. Simplemente se vuelve un espejo de esta persona, de este ejecutivo. Y es como él mismo cambia su observador y está dispuesto a identificar nuevas acciones que antes no veía. Y eso es lo que hace que se potencialicen todas sus herramientas. Entonces, digamos que la observación es como un punto medular del proceso. ¿Sería una autoobservación o una observación espejeada a través del coach o ambos? Ambos. El coach justamente funge como este ejemplo. Es a través justamente de un espejo como tal, ¿no? Y también a través de preguntas, ¿no? O sea, finalmente el coaching es un método socrático donde a través de preguntas hace que uno mismo reflexione sobre cómo es que llegó ahí, por qué llegó ahí y qué es lo que lo ha detenido a llegar a esta meta que a lo mejor no ha alcanzado, ¿no? Entonces, realmente es en esta aceptación del ser y en este crecimiento de que uno mismo puede lograrlo. Y en tu experiencia ya de algunos años trabajando este tema, ¿cuáles son los motivos por los que más frecuentemente recurren al coach? Es decir, ¿cuáles serían las competencias que tienen limitaciones por las que acuden al coach? Pues yo creo que la más clara como tal es esta incapacidad de crear conversaciones generativas, ¿no? O sea, hay muchos directivos que tienen
una mente brillante y que finalmente tienen todas las ideas y pues dan órdenes o dan finalmente el contexto de esto se tiene que hacer así y así, saben perfectamente cómo llegar en un plan, ¿no? Como tal el resultado, pero hacen falta crear como estas conversaciones con quienes realmente pueden llevar a cabo como esta acción. O muchas veces a lo mejor tienen esta visión, pero no han generado la conversación de a ver qué es lo que no estamos viendo, qué estamos perdiéndonos. Claro. Entonces yo creo que el crear y el hacer como diseño conversacional, ¿no? De lo que nos está haciendo falta, de qué es lo que es realmente importante para la empresa o para nuestro conjunto de personas, ¿no? Para nuestro departamento, Entonces, eso es lo que hace que genere resultados también, ¿no? Y es muy interesante, o sea, de eso vamos a irnos al primer corte y de eso me interesa que regresemos a seguir conversando, ¿no? Porque hay muchos planos que creo que pueden todavía como compartirse, ¿no? Como la forma en la que se aborda, todo lo que implica justamente esta construcción de una conversación apreciativa, ¿no? Y después también me gustaría, si se puede, en el segundo o en el tercer corte, que hablemos un poco sobre la diferencia de este coaching con otros tipos de coaching, claro, sí. Y bueno, etcétera, ¿no? Entonces vamos a irnos a nuestro primer corte y regresamos. Perfecto. Soy de Ayotosco Guerrero, Puebla. Estoy en el 9º semestre de fisioterapia en UPAEP y he encontrado mi vocación. Recordar mi infancia es recordar una época de mucho esfuerzo. Me gusta mucho ayudar a la gente y por eso fui voluntario en la Cruz Roja de Huitamalco, Puebla. En bachillerato hice servicio social en una unidad básica de rehabilitación, lo cual me convenció de que fisioterapia era lo que realmente quería estudiar. Estoy becado gracias al programa Una Apuesta de Futuro de UPAEP, en donde desarrollamos el proyecto social Jóvenes en Acción por Ayotosco, que tiene como objetivo hacer mejoras para la comunidad. Desde mi área de estudio hicimos un manual para que los pacientes continúen su tratamiento desde casa, aun cuando no puedan asistir a consulta. El próximo semestre me iré de intercambio a España. Es otro sueño cumplido y una apuesta de futuro y UPAEP me han dado esta gran oportunidad. Para mí, ser UPAEP es romper tus paradigmas y aprovechar cada oportunidad que se presenta para ayudar a los que más te necesitan. Esta es mi vocación. Soy Ernesto y soy UPAEP. What have you heard about Mexico these days? We are the best hosts. Every year, over 23 million tourists visit Mexico. And even better, 80% of them always come back. We're green. First place in natural protected areas. Jacques Cousteau named the Sea of Cortez the aquarium of the world. Classy. 2 of the 30 best restaurants in the world are in Mexico City. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. Está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas todos los martes en punto de las 13 horas. Bueno, muy buenos días nuevamente, siempre es un gusto saludarlos. Estamos nuevamente aquí en nuestro programa de diálogos de psicología con invitadas estrellas como siempre y ahora verán que nuestra mesa se ha ampliado, entonces tenemos con nosotros a la doctora Ana María Herrera, directora de la Facultad de Psicología de esta institución, que ahora se integra con nosotros en este segundo segmento para también enriquecer y nutrir los contenidos que tienen que ver con este tema del coaching, ¿no? Que como mencionábamos es uno de los muchos programas que estamos teniendo alrededor del tema, pero además con diferentes expertos, que esto va a volver estos bloques una riqueza impresionante desde diferentes perspectivas, diferentes experiencias, diferentes buenas prácticas que comparten con nosotros. Y estamos acá con Lupita Navarrete, perdón, ya te estoy cambiando el apellido, con la especialización del coaching ejecutivo. Y nos habíamos ido al corte con esta conversación alrededor de qué es por lo que más frecuentemente los colaboradores de una organización recurren o acuden a este servicio de coaching, y decíamos que es esta limitación, ¿no? O falta de desarrollo de la competencia del habla, conversación, escucha, ¿no? Uh-huh. Que pensaba justamente cuando te escuchaba,
que decía, bueno, una conversación tiene un emisor y un receptor, ¿no? Entonces a veces la falla puede estar en el mismo emisor que no sabe expresarse, ¿no? O en el receptor que no sabe escuchar. Y aquí pues nos habíamos quedado en este tema de qué interesante es cómo se desarrolla esta competencia, qué es lo que se hace en el proceso de coaching, para después irnos al tema de los tipos de coaching, que ahí es donde le voy a agradecer a la doctora Ana María que se ha integrado con nosotros, que nos platique y la importancia de esto en la formación de un psicólogo o no psicólogo, ¿no? Y su preparación en torno a, ¿no? Pero no sé si quieras compartir. Pues sí, para mí es muy como importante ahora que lo mencionas, hacer esta distinción sobre estas conversaciones que decíamos, ¿no? Finalmente, cuando hay ejecutivos que están a cargo con muchas responsabilidades de diferentes tipos de personas, finalmente puede dar un solo mensaje, ¿no? Pero lo que tienes que hacer como en este proceso de coaching es concientizar que el mismo mensaje no se puede dar de la misma forma para todos, porque no todos lo reciben de la misma forma. Claro. Cada quien tiene su propio contexto, cada quien tiene sus propias experiencias que lo interpretan de diferente manera, ¿no? Inclusive el tema de la urgencia, ¿no? Puedes poner un urgente, tal, y por más que pongas para mañana, no. Bueno, no, o sea, no siempre el mandar el correo con el punto y el detalle significa que que ese texto como tal va a llevar a la acción a quien lo tiene que ejecutar. Claro, porque incluso pienso en la palabra urgente, para algunos puede ser hasta estresante, ¿no? Ay, urge, y para otros, urgente, la próxima semana, sí, ¿no? Como esta perspectiva subjetiva, claro, ¿no? De la conversación. Entonces, en esta parte del coaching es acompañar como al líder a desarrollar esta competencia también de acercamiento y de creación de estas conversaciones con sus colaboradores, para también crear como este equipo en el tema de entender, ¿no? ¿Qué es urgente para esta persona? ¿Cuál es el contexto que tiene esta persona? Y hacer que lo importante sea importante para todos, ¿no? Y entonces es en este respeto también de, si yo te conozco también y sé para ti qué es importante para ti, y yo te dije en un inicio, ¿no? O sea, primero es importante que se haga como un contexto, una conversación de inicio donde se comparte entre todos qué es lo importante para la misma organización y que todos sientan que lo que están haciendo es importante, ¿no? Por lo tanto, el coaching es un proceso individual o colectivo, o ambos. Puede ser de ambos, ¿no? Se hace tanto personal como de grupo, y de grupo como tal el coach observa cómo se dan estas relaciones, estas conversaciones e interviene para fomentar estas conversaciones que no se han dado y, digamos, apoya a que se den de la manera adecuada para que se llegue a cierto resultado. Y me imagino que por eso es importante que el coach sea una figura externa a la organización, ¿no? Sí. Y bueno, girando... Aunque en ese me gustaría, interrumpirte, es muy cierto, cuando una empresa contrata a un coach, idealmente tendría que ser como un externo, porque genera como una visión a lo mejor más subjetiva, si es que así lo pudiésemos describir. Sin embargo, es muy importante cuando un líder se forma como coach y desarrolla competencias de coach y entonces aplica su liderazgo con estas competencias de coach. Entonces, de esa manera, el propio líder se asegura y se va observando a sí mismo con todas estas competencias ya no es necesario que tenga un espejo en un coach junto, sino él solito va reflexionando sobre cómo está hablando, qué está diciendo, a ponerse en el lugar del otro, de cómo es que me escuchó. Aunque aquí el propósito cambia, ¿no? O sea, es decir, el propósito en un primer momento, cuando el coach es externo, al menos así lo entiendo, es como un proceso despejeado de un tercero de la empresa, ¿no? Y cuando el jefe o el líder se capacita o se certifica, pues ya es otro propósito, es como el propósito de aplicar el coaching a su equipo de trabajo, exactamente, ¿no? O a su, sí, como tal, no es que los coache, sino que su liderazgo se vuelve un proceso de coaching. Se vuelve con las características finalmente, o sea, tiene
crece como tal en el tema de líder, ¿no? Y bueno, hasta ahora hemos hablado del proceso de coaching, me gustaría ahora hablar de la persona, ¿no? Es decir, del coach, y ahí es donde le pediría a la doctora, que además, bueno, con una experiencia de grados, posgrados, digo, nada más y nada menos que doctorado en dirección de organizaciones y experiencias internacionales de talla de intervención muy interesantes. Entonces, bueno, no voy a leer más cosas o a decir más cosas sobre el currículum de la doctora, pero sí me gustaría mucho que nos giráramos un poquito ahora nuestra conversación a la mirada del coach, ¿no? De la persona, para que pudiésemos decir por qué es importante que un coach se certifique, se capacite, quién puede ser coach, dentro de la psicología, por qué es importante que por lo menos comprendan qué es esto del coaching. Nosotros incluso llevamos algunas materias por ahí, ¿no? De coaching. Entonces, no sé si quieras compartirnos, sí, doctora. Claro que sí, muchas gracias. Efectivamente, el planteamiento ahorita que haces es muy importante. A mí me gusta responder este tipo de preguntas en como 3 bases, ¿no? Quiere, sabe, puede la persona que Excelente. aspira a ser coach. Quiere, sabe y puede. Quiere, sabe y puede, porque a veces queremos, pero no sabemos y no podemos. Ajá. En fin, puede haber diversas combinaciones, Claro. ¿no? ¿Por qué la necesidad de hablar de querer? Ujú. Porque esto implica también una vocación. Ujú. Como ya se explicó, es un acompañamiento. Ujú. Acompañar no es sencillo. No. Acompañar es estar en disposición, ¿no? De la escucha, también del habla, de la generación de la conversación, todo lo que ya se ha mencionado muy bien. Pero para eso también, pues no basta solamente querer. Claro. Sabemos hacerlo, Ujú. nos hemos sometido a estos procesos que ahora son dentro de certificaciones muy cuidadas, Ujú. en donde no solamente son marcos teóricos que ayudan mucho, y yo lo insisto, porque son competencias conceptuales, metodológicas que nos ayudan a profundizar en las temáticas, a entenderlas. Hay, por ejemplo, algunos paradigmas y algunas bases conceptuales necesarias. Hay que entender que este acompañamiento, por ejemplo, no es terapia, no es tutoría, no es asesoría. No estamos hablando de un proceso de consultoría, estamos hablando de un acompañamiento de 1 a 1 cuando es a un nivel personal, o de a 1 a varios cuando es a un nivel de grupos, ¿no? Entonces, conocemos eso, sabemos por qué, cuál es el punto de quiebre en una experiencia de coaching, aquello que siente el coachee que no puede resolver, y que a través de esta autorreflexión provocada por su coach puede llegar a entenderse y de ahí detonar un crecimiento y un desarrollo personal, ¿sí? Pero que no le está proporcionando las respuestas. Sí, no. A través de este proceso, precisamente mayéutico, ¿no? Le está ayudando a autodescubrirse, a darse cuenta cuáles son esas fortalezas, cuáles son las áreas de oportunidad. No nos gusta hablar de debilidades, sino áreas de oportunidad que todos siempre tendremos, porque siempre estamos en constante desarrollo. Claro. Entonces, quiere, sabe, puede. El poder también tiene que ver con la pertinencia, con la oportunidad. Estamos en el medio adecuado para hacerlo. Claro. O tenemos simplemente por razones éticas que respetarlo. Hacías alguna observación muy importante, ¿no? Sobre el coach interno y el externo. Hay las dos figuras. La ideal, obviamente, es un coach externo, digamos, está menos imbuido en la Sí. cultura interna, Claro. es más neutral la postura, y finalmente es el otro de donde se van a obtener resultados, ¿no? Pero ya hay empresas que están manejando y que se están conformando sus planillas de coaches, internos. Internos. Y ellos en un tipo de coaching de desempeño es sumamente valioso. Claro. Porque conocen la filosofía, la planeación estratégica de la institución, de la organización, y saben qué se espera muy puntualmente y alinean todos los procesos a las competencias que se requieren. Claro. Entonces, se quiere, se sabe, se puede. Se puede. Y en este sentido, y bueno, yo feliz por la invitación, porque finalmente desde la Facultad de Psicología vemos que los psicólogos tienen ahí una, digamos, como una brecha de ventaja, llamémoslo así, por la formación y acompañamiento que llevan a las personas. Pero también que puede significar un riesgo. Se puede confundir Con el psicólogo, ¿no? Y empezar a tomar un rol que no le corresponde en ese momento. Somos
coaches, pero no somos psicoterapeutas. Sí, como cuál es el rol que estoy jugando en este momento, ¿no? Y viceversa, aquellos que no son psicólogos tampoco jugar al psicólogo, ¿no? Claro. Entonces la certificación es muy necesaria para poder encuadrar todos estos roles, todas estas competencias que se requieren, estos procesos y bueno, obtener los resultados bajo un plan de acción, ¿no? Que es necesario. A mí me gustaría tocar, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte, regresando como el tema de, ya hablamos del proceso, ya hablamos de la persona del coach, me gustaría también un poco verlo desde la persona que va al coaching, ¿no? Es decir, debe querer, ¿no? También, o puede ser obligado por la organización y entonces cuáles son los efectos positivos o negativos que pueden tener en el proceso del coaching. Y finalmente, pues sí, como buena académica me toca solicitar un poco la clarificación de los tipos de coaching, ¿no? Yo he escuchado que hay coaching deportivo, coaching ontológico, coaching ejecutivo, coaching como de muchos tipos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como diferenciar cuáles son los propósitos de cada uno, pues como por conocer, ¿no? Y saber, creo que finalmente y seguramente todos convergen como en un punto de acompañamiento, pero variará un poco de una a otra. Entonces nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos con estas dudas. Gracias. Gracias. Sí, que Navidad Estudiambre presenta un espacio cultural. Situado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, se encuentra el Museo del Ferrocarril. Este museo fue creado en 1988 y desde entonces se dedica al rescate, conservación y difusión del patrimonio ferroviario mexicano. El museo cuenta con exposiciones que muestran la historia de líneas férreas, la infraestructura, la tecnología del ferrocarril y su vínculo con la industria. Visita el Museo del Ferrocarril y conoce la cultura ferroviaria a través de Puebla. Me llamo Luis Enrique, pero todos me dicen Quique. Tengo 17 años y estoy estudiando en Prepa UPAEP. Nado desde los 3 años y es lo que más disfruto hacer. Ser parte del equipo representativo de UPAEP me ha forjado como líder, porque todos los días trabajamos en equipo y nos esforzamos para alcanzar nuestras metas. Este año obtuvimos el subcampeonato en CONADEIP, lo cual es un gran logro para el equipo Águila. Busco ser líder transformador de mi entorno, y Prepa UPAEP me ha ayudado a lograrlo a través de programas de liderazgo social y orientación vocacional. Ahora sé que quiero estudiar ingeniería mecatrónica y aplicar lo que aprenda para ayudar a los demás. Para mí, ser UPAEP significa volar alto y mirar lejos, sobresalir con base a la lucha diaria, la disciplina y la dedicación. Todo con la finalidad de lograr una sociedad más próspera y un verdadero crecimiento personal. Todo esto soy yo. Soy Quique y soy UPAEP. Las pastas podrías hablar con ella y conmigo ya de plan de estudio para que me eche mi comercial. Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente con nuestro tercer segmento del programa de Diálogos de Psicología. El programa de hoy es Coaching Ejecutivo y la verdad es que tenemos mucho de qué hablar, por eso nos agarraron ahorita que empezamos este segmento como diciendo de qué queremos hablar. Y estábamos antes de irnos al corte con esta cuestión de
el rol de la persona que asiste al proceso de coaching, ¿no? Porque en el primer segmento hablamos del coaching como proceso, en el segundo intentamos dilucidar un poquito el rol del coach, ¿no? Y la persona y cómo la importancia de certificarse. Y en este tercer segmento, pues a ver si nos alcanza, ¿verdad?, para hablar de todo lo que queremos hablar, pero quisiera arrancar con esta característica del rol del que asiste al coaching, es decir, ¿qué debería de esperar o por qué asiste? ¿Tiene que ser voluntario? Porque como es una cuestión organizacional, yo también pensaba en un proceso psicoterapéutico que no es lo mismo, pero que podría tener una cierta semejanza, debe de garantizarse el ejercicio de la voluntad o el libre albedrío en el que asiste. Es decir, si no, no hay absolutamente ninguna garantía, ¿no? En este proceso, como es más organizacional, yo me imagino la siguiente situación, que a lo mejor es solo hipotética, ¿no? El jefe dice, tú y tú tienen que ir a coaching. Entonces, desde ahí hay algo obligado, ¿no? Que puede o no ayudar. Sí, dirigido por lo pronto. Así es, al coaching. Y hablábamos justamente que el propósito de un coaching es pues que haya una meta, ¿no? Entonces no sé si quieras como conversar eso. Sí, pues bueno, finalmente, idealmente, y yo sí estoy convencida que finalmente la voluntad, ¿no?, de uno mismo por someterse a cierto proceso, pues finalmente ayuda y favorece que se tengan resultados a lo mejor de manera más armoniosa, ¿no? Pero finalmente el coaching es el acompañamiento de un estado actual a un estado deseado, ¿no? Entonces, como tal, pues sí tiene que haber un deseo, un anhelo, a lo mejor algo a donde quieres llegar, que a lo mejor por alguna circunstancia no lo has logrado, lo has intentado y has fracasado, crees que no puedes lograrlo, que a lo mejor dices, no, solo fulanito de tal lo puede hacer, pero existe esa meta, ese estado deseado, ¿no? Puede ser también, como ya lo mencionaste, desde la organización, que dice, ok, yo quiero fulano y fulano que vayan a coaching, porque a lo mejor la organización ya vislumbró que puede llegar a ese lugar, o ya lo tienen destinado, que lo van a ascender, o que finalmente los resultados como tal los tiene ahí frenados un poco por su falta de capacidad en la comunicación, lo que sea. Y como tal, creo que es ahí como coach, pues sí, ¿no? Te contrata como tal la organización, pero tu cliente es la organización, pero finalmente con quien vas a trabajar es con otra persona. Y ahí con ellos yo creo que tiene que haber una comunicación, una honestidad en decir, preguntarle, ¿sabes por qué estás aquí? ¿No? O sea, y que no empieces de, sí, me mandaron seguro porque ya me van a correr, entonces ya es muy distinto, ¿no? Pero también es preguntar, ok, voy a tener esto, no le tengo a lo mejor que decir por completo, pero que él también sepa por qué, y si él se plantea a dónde, qué es lo que quiere llegar, es, oye, estás postulado para esto, esta capacidad, ¿crees que la vamos a desarrollar juntos? Y es más bien, te voy a acompañar, ¿no? Me corrijo, no vamos a, yo voy a acompañar a que tú desarrolles algo. Entonces, pues en resumen, sí tiene que haber una voluntad, sí, del coachee, pero finalmente es como en esta vislumbre de quiero llegar a esto, ¿no? Mientras se tenga, quiero llegar, muchas veces sí, me quiero mantener en esta organización, quiero tener estos mejores resultados. Y lograr esta meta. ¿No? Entonces. Y bueno, la verdad es que sí quisiera aprovechar la experiencia de la doctora Ana María, que ella imparte esta materia, de hecho, aquí en nuestra facultad, y pues digamos, a quien le interese esto como un primer paso de informativo, ¿cómo debería estructurarse un plan de estudios? ¿Qué son los primeros puntos que tendría que aprender una persona? Independientemente de que ya hemos dicho que es importante que recurran a una certificación, que hay varias certificadores, que también eso me encantaría si nos pudieses decir como cuáles son las recomendadas, porque como en la vida debe haber de todo, ¿no? Claro. Bueno, respondiendo a lo primero, me gustaría decir que en nuestro plan de estudios nosotros estamos muy interesados en la formación de un psicólogo integral, es decir, que cubre sus roles en los ámbitos clínico, educativo, organizacional y social. Obviamente el coaching, sí, que generalmente se imparte o se da en empresas, está desde la línea de las organizaciones.
¿Qué tenemos ahí como antecedentes sobre preparación? Pues saber primero qué son las organizaciones, qué son las empresas, los departamentos de desarrollo humano. Claro. Que desde ahí viene el ir generando una cultura respecto a planes de vida y carrera. O sea, cómo la misma empresa proporciona estos espacios para que la gente crezca desde su función, aportando sí eficiencia, productividad, pero también calidad de vida, haciendo lo que te gusta hacerlo. Claro. Y cuando tú tienes los medios como este acompañamiento con tu coach para irte desarrollando, en verdad te descubres con grandes potenciales, con grandes fortalezas, y estaban ahí y no te habías dado cuenta, ¿no? O algunas se tuvieron que complementar, pero con procesos muy sencillos. Entonces, eso es lo que hacemos ya en la línea terminal de organizacional, y tenemos un espacio para prácticas también situadas. Algo muy importante, y aquí le quiero agradecer a Lupita, es que en estos procesos de certificación no son nada más cuestiones de tipo teórico. Por supuesto las debe haber y con rigor, se estudia y se lee bastante, sino también de, práctica supervisada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues tener un coachee interno, en donde el supervisor, en este caso Lupita fue mi supervisora, tiene bastante experiencia, así como la ven de joven, mucha experiencia, inclusive ha sido coordinadora de certificaciones. Y bueno, tú te vas supervisando, ¿por qué? Porque sabes que tu trabajo va a ser con personas. Claro. Entonces ahí hay una cuestión ética y de formación, de rigor, muy importante. Y vas llevando también tus procesos externos, siempre supervisados, siempre nosotros también siendo coachados, ¿no? Entonces, sí, eso qué interesante es, porque además pues los coaches siguen siendo personas, ¿no? Entonces, claro. Ahí no sé si nos da tiempo de platicar qué tan probable es que ¿cómo se llama la persona que asiste al coachee? El coachee te llegue con una situación personal con la que tú te identificas y que te enganches, que eso puede pasar, ¿no? Entonces, de ahí el entrenamiento tan importante y la seriedad del proceso, del respeto hacia la persona del coachee y la del coach, ¿no? Y entonces en este proceso tú tienes que ir presentando a tu supervisor, a tu coordinador, cómo van los avances, ¿no? Con rúbricas, con tareas que se dejaron, cómo son los seguimientos, qué avances hubo hacia el camino a la meta. Hay métricas muy específicas. Wow. O sea, sí, son procesos muy, muy cuidados, y que requiere justo de la evaluación, del feedback, del seguimiento, e inclusive para el empresario mismo, de ese reporte final de, bueno, ¿cómo se avanzó con el proceso? Claro. Desde luego, respetando por ética, cuestiones de tipo confidencial. Sí. Y aquí me interesa mucho esta parte estructural, ¿no? Que eso es lo que hace que sea una herramienta muy importante para el desarrollo de las organizaciones. Es decir, desde un enfoque, sí me imagino, sistémico, ¿no? La organización tiene determinados como estratégicos a ciertas personas, ciertos puestos, ¿no? Y este desarrollo de competencia, que me gustó mucho que tú hablaste mucho de eso, ¿no? Porque lo vuelve una cuestión laboral. No es una cuestión de una característica de la personalidad que quieras desarrollar, que eso ya lo volvería como personal, y a mí me parece incluso un tanto invasivo, principalmente por el tipo de procedimiento del que estamos hablando. Estamos hablando de competencias laborales, ¿no? A desarrollar, que se vuelven metas, ¿no? Es más o menos lo que estoy comprendiendo, y que el coach lo que hace es desarrollar, ¿no? Lo necesario para que la persona... Sí, es más bien, y vuelvo al tema, es el coach como tal no te lo desarrolla. Lo valiosísimo de este proceso es que justamente el coach te transforma en el observador que eres, y como tal descubres nuevas acciones, nuevas herramientas, finalmente dentro de ti mismo tienes justamente todo ese potencial, y a lo mejor cosas que no eras capaz de observar en ti. A través de este proceso de coaching lo ves y puedes entonces tomar como acciones distintas, y de verdad es riquísimo, es una magia, es un empoderamiento pues, que se nota. ¿Sí? Y me imagino que también en este empoderamiento, por eso es que hay gente que después de pasar del coachee pasan al coach, ¿no? Porque por eso me decían que se certifican. A mí me interesaría mucho que nos compartieran, no sé quién quiera de las dos,
¿quién puede certificarse? Es decir, ¿cuáles tendrían que ser los intereses o las características de una persona que dice, yo quiero certificarme? O sea, ¿en qué tendría que estar como interesado o qué querría hacer para decir, yo quiero entrarle a lo del coaching ejecutivo? Pues como tal sería como el realmente tener esta ética de si voy a llevar a la práctica un proceso de coaching, pues tendría yo que tener absoluta la certificación, ¿no? Por un simple tema ético, estamos hablando con humanos y tratando con el desarrollo humano, entonces pues sí hay principios como tal y hay metodologías y hay herramientas que finalmente pues no podremos desarrollarlas ni aprenderlas si no se dan a través de un proceso de certificación. Y hay procesos de certificaciones, bueno, a nivel internacional, ¿no? Que tienen esta, ¿no? Y bueno, quien se quiera certificar finalmente aprovecha esta red internacional que se da también de coaches, ¿no? De manera particular voy a hacer mi anuncio, pertenezco a la International Coaching and Consulting Network, y eso hace que finalmente te vayas también capacitando, porque esta red te va exponiendo a muchos otros lugares donde desarrollar el mismo coaching, ¿no? Entonces también pues te tienes que ir actualizando, tienes que ir pues como en cualquier como profesión, ¿no? Entonces o especialización, o especialización, ¿no? Entonces aquí es como mucho interés en el tema del desarrollo humano. Quien está realmente comprometido con un tema de el desarrollo humano, pues creo que esta es una herramienta adicional, sobre todo para los que están, ¿no?, acompañados por ustedes en una formación de psicología, pues esta es un complemento, una especialización desde cierto ámbito para un tema organizacional. Y bueno, ya no platicamos, pero bueno, los hay de todos tipos, ¿no? De coaching, sí. El coaching ejecutivo, el coaching de vida, el coaching de ventas, hay coaching político, ahora es el coaching deportivo. Sí, claro. Entonces, finalmente, la base como tal es lo mismo, es acortar la brecha del lugar del estado deseado, del estado actual al estado deseado, y este acompañamiento simplemente es, pues las metas son las que tienen la característica del coaching, ¿no? El ejecutivo tendría que ser una meta como tal, ejecutivo organizacional. De vida es cuando tienes una meta como muy personal. Como tal, el deportivo es una meta deportiva, ¿no? Entonces, realmente el coaching es básicamente este mismo acompañamiento, pero las certificaciones se varían porque hay herramientas específicas para alcanzar estas metas, ¿no? Diferentes tipos de meta. No sé si quieres agregar algo, doctora. Pues respecto a esta misma formación, o sea, quienes están interesados y quienes, desde las características del coaching, desde el mismo coach, pues invitarlos. Tenemos la maestría en psicología del trabajo de las organizaciones. Hay una línea específica, gestión y desarrollo del talento humano, en donde impartimos este tipo de asignaturas con pues expertos en el tema, también certificados, y pues tenemos actualmente pues varios directores, ¿no?, de empresa que están tomando nuestro programa y que les está dando muy buenos resultados. Entonces, no, pues además me parece muy interesante porque puede ser que alguien ya esté haciendo coaching sin saber que está haciendo coaching, es decir, tiene la habilidad, ¿no?, lo que tú decías, sabe, quiere y puede, ¿no? Entonces, pues creo que si ya sabe, porque a lo mejor con los años en un puesto directivo ha desarrollado la habilidad, quiere, porque se da cuenta de que es hábil y de que le gusta y que disfruta ver cómo una persona logra una meta, y puede porque tiene el nivel jerárquico necesario para tomar decisiones y para acompañar a su gente, pues entonces ya que se certifique, ¿no? Sí, claro, no está de más, porque de hecho aprenderían nuevas técnicas, herramientas, metodologías que complementarían y reforzarían esa formación. Pues bueno, me parece que todavía nos quedan algunos temas como pendientes, pero ya los aclaraste más o menos sobre los tipos de coaching, ¿no? Me gustó mucho la forma en la que lo diferenciaste, que es el tipo de meta que se quiere lograr, y ahí un poco también las variaciones. Ahora, entiendo que también hay gente que está certificada en varios tipos. Justo tu persona me parecía muy interesante, que me platicabas al principio, que ahorita tienes la certificación en el coaching ejecutivo y que estás por, no sé si empezar o ya... Estoy realizando el proceso de certificación del coaching deportivo, ¿no? Siempre. Y ahí lo que me parece interesante es las mezclas, ¿no? O sea, ¿qué cosas tan maravillosas puedes hacer
a lo mejor mezclando unas estrategias, dependiendo mucho de la persona, me imagino, ¿no? Del coachee, y de la meta. Pero de pronto a lo mejor a través del deporte ayudar a potencializar a lo mejor una cuestión energética que tenga que ver con motivación, no sé, ya me lo estoy como imaginando. ¿Crees que es posible hacer esto o cuál fue tu iniciativa o tu interés en estudiar este segundo tipo de coaching? Pues yo porque soy deportista de corazón y de pasión, entonces en realidad incluso profesionalmente siempre me he desarrollado en el tema deportivo. Y entonces para mí es como hacer lo que me gusta en lo que me apasiona. Sí, claro, entonces claro. realmente sí he encontrado una vocación en el tema del coaching, o sea, realmente también cambia mucho, ¿no? Justo cambia tu observador, que hasta en conversaciones de familia, personales, buscas tener como una mejor comunicación, que te escuchen mejor, y tú volverte mejor escuchar. Pero entonces, bueno, con el deporte finalmente ha sido una pasión y entonces acompañar también a deportistas a lograr metas, ¿no? Pues y parecería, fíjate, que es como una característica de los buenos coaches. Porque yo conozco varios coaches que de hecho algunos los hemos estado entrevistando en este bloque de programas o los vamos a entrevistar, que son triatlonistas, o sea que la cuestión del deporte es como su hit, ¿no? Entonces, yo no sé, digo, no creo que vaya de la mano, ¿no? Pero me parece que sí es un complemento muy interesante y yo siempre lo he dicho y soy súper promotora de cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano, porque me parece que somos seres integrales, ¿no? O sea, que justo lo interesante del coaching es esto, que vea a la persona como eso, como una persona con cuerpo, con mente, que obviamente requiere de un bienestar, y a mí me parece que el bienestar se deriva de esta unidad, ¿no? Cuerpo y alma, y muchas veces es complejo, ¿no? Porque vivimos en un mundo que no es consciente de la salud. Y cuando me refiero a la salud, me refiero a la salud mental y a la salud física, ¿no? Entonces, yo sí he visto muchas personas que tienen habilidades gerenciales increíbles, un liderazgo carismático, pero que de pronto a nivel de salud física hay como carencias, ¿no? Y entonces, y que a la larga, pues eso cobra factura, ¿no? Sí. Y mire que en los procesos de coaching se ve, ¿no? De manera inicial siempre mucho esto, bajo herramientas como la rueda de la vida, ¿no? Ver dónde nos está faltando algo, qué nos dice eso que nos está faltando, claro. qué es lo que dice de nosotros el que no hayamos volteado para ese lado. Y es esta esencia que te menciono, ¿no? Este observador que no tú normalmente tienes cierto video de cuando es como si saliéramos de nuestro propio cuerpo y pudiéramos vernos fuera y decir, claro, o sea, esto es a donde tengo que trabajar, esto es lo que tengo que hacer, esto me está faltando, esto no por algo. Hay distintas situaciones que la verdad el coaching te apoya y te acompaña, ¿no? Para pues acercar ese punto de deseado y de ahí lo muy importante es saber quién quieres ser, sí, ¿no? Y cómo quieres ser, ¿no? Desde qué líder quiero ser, qué persona quiero ser. Y si hoy decides también, hoy quiero volverme y quiero ser un deportista, quiero ser más saludable, pues para eso estamos también los coaches deportivos. Sí, pero además la doctora Ana María dijo hace rato lo que me encantó en este sinergio de la rueda de la vida, ¿cómo dices que se llama la herramienta? Que siempre estamos en constante desarrollo, dijiste. Y qué cierto es eso, porque yo pensaba, ahorita que te escuchaba, ¿qué quiero ser? Yo decía, pues a lo mejor hoy quiero ser esto, pero mañana no sé, ¿no? Y creo que es una habilidad de vida. Yo recientemente tuve un ejercicio con mis estudiantes, justo con otra coach, ella es deportiva, y les hizo una valoración básica de su estado físico. Son estudiantes de entre 19 y 21 años, ¿no? O sea, digo, como para que ubiquemos la edad cronológica, que tendría que ser una edad de salud y plenitud física. Y no. O sea, muchos de ellos con carencias cardíacas, ya, ¿no? Con deficiencias óseas, con bajas musculares increíbles, con trastornos, no trastornos, sino con deficiencias alimenticias, ¿no? Alimentarias, porque no comen bien. O sea, no porque quieran, ni porque se lo provoquen, sino porque, pues, la vida estudiantil, provoca que no haya una alimentación adecuada, digámoslo así, ¿no? Entonces, creo que esto es de por vida. O sea, en realidad, parte de mis preguntas era eso, si el coaching era un proceso finito o infinito, ¿no? En el sentido de que 8 semanas, hablamos de 8 sesiones, perdón, ¿no? Entonces yo decía, bueno, 8 sesiones, logra la meta.
pero seguramente una persona en desarrollo, como tú comentabas, como lo diría Bronfenbrenner, ¿no? En constante desarrollo, pues es una persona que seguramente después del logro de esa meta querrá otra meta. Sí. Y bueno, y lo rico es que desarrolló seguramente habilidades y acciones que antes no llevaba a cabo y que eso lo llevará a tener mejores resultados no solo en un ámbito, sino en muchos otros. Y entonces, claro, desde una nueva persona, porque finalmente vamos en esa evolución, sí, claro. pues sí, nos vamos retando más, nos vamos viendo nuevos horizontes y bueno, en esas las organizaciones pues también, ¿no? Claro, es lo que, pues además la organización que no se desarrolla se muere, ¿no? Claro. Y esto me parece que tiene que ver con las personas, no con las estructuras, ¿no? Bueno, de pronto también, pero pero creo que tiene que ver con las personas que componen esas empresas, ¿no? Y lo vemos con los grandes líderes, un líder que se transforma a sí mismo constantemente, ves una empresa en innovación constante, ¿no? Y eso hace justamente que venga el desarrollo. Ahora, no hablamos ahora, pero creo que también sería interesante hablar de contextos internacionales del coaching, porque no va a ser lo mismo hacer un coaching con empresas internacionales, aunque tengan su sede en México, ¿no? Es decir, donde hay una pluriculturalidad de ejecutivos, de líderes, de directores, y que traen sus propias culturas, ¿no? A una empresa pura y llanamente mexicana, que también trae como sus propias culturas y ese allanar en procesos culturales. Pero pues eso ya va a tener que ser para otro programa porque ya se nos acabó el tiempo de pero les agradezco mucho a las dos su presencia, su compartir, que creo que eso es súper rico, porque estos diálogos son espontáneos, no los tenemos preparados y se van dando en razón de esta construcción de la conversación, ¿no? Herramienta tan importante del coaching. Hoy fue coaching ejecutivo. Agradezco a la doctora Ana María Herrera su conocimiento y su compartir, y a la maestra Lupita Navarrete, que ya te estaba yo cambiando el apellido hace rato. Muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Estos diálogos de psicología. Muchas gracias. Gracias.